Bienvenidos de nuevo a Línea de Fuego News. Hoy estamos profundizando en un tema que no solo ha capturado la atención del mundo, sino que también ha desatado un torrente de opiniones y teorías. Donald Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela. ¿Pero qué significa realmente esta declaración? ¿Es solo un capricho de un líder que parece no conocer límites o hay un trasfondo más complejo que debemos explorar? Imaginemos que estamos en una conversación animada en un bar. De repente, uno de nuestros amigos se levanta y grita: «¡Soy el nuevo presidente de Venezuela!». La reacción podría ser de risa, incredulidad o incluso preocupación. Pero si ese amigo es Donald Trump, la cosa se torna mucho más seria. Su estilo disruptivo lo ha llevado a utilizar las redes sociales de una manera sin precedentes, autodenominándose presidente de un país que no solo no le pertenece, sino que además tiene una presidenta llamada Delcy Rodríguez. Ahora, ¿por qué un presidente de Estados Unidos se siente con el derecho de intervenir en la soberanía de otra nación? Para muchos analistas, este acto puede parecer un arrebato de narcisismo, una manifestación del impulso incontrolable de un mandatario que se ve a sí mismo como el presidente del mundo. Pero Guido Larson nos ofrece una perspectiva más intrigante. Según él, esto no es solo un capricho, sino una estrategia de saturación informativa. Al abordar múltiples temas simultáneamente, Trump logra que todos los ojos estén puestos en él, convirtiéndose en el epicentro de la atención mediática. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las implicaciones de esta estrategia? Al inundar el espacio informativo, Trump no solo mantiene su imagen en el centro de la conversación, sino que también desvía la atención de otros problemas que podrían ser perjudiciales para su administración. ¿Cuántas veces hemos visto cómo una declaración polémica sobre Venezuela ha eclipsado una crisis en casa? Esta táctica de distracción es un recurso clásico en la política, pero llevada al extremo por Trump. ¿Pero qué hay detrás de esta lógica de saturación? Larson sostiene que la ausencia de frenos en la óptica comunicacional de Trump le permite decir y hacer cosas que ningún otro líder mundial se atrevería a pronunciar. Esta falta de inhibiciones, alimentada por un narcisismo exacerbado, lo lleva a actuar como si la política internacional fuera un juego de ajedrez donde él es el único jugador. En este sentido, su autoproclamación como presidente interino de Venezuela no es solo un acto simbólico, sino un movimiento calculado dentro de un tablero geopolítico mucho más amplio. Hablemos de la percepción de Estados Unidos como la mayor potencia de la historia. Para Trump, el derecho internacional y las normas de la jurisprudencia son obstáculos que se interponen en su camino hacia la hegemonía. Esto es respaldado por asesores como Stephen Miller, quien ha declarado que Estados Unidos actuará como una gran potencia sin inhibiciones. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿qué significa realmente ser una gran potencia en el siglo XXI? ¿Es suficiente con tener un ejército formidable y una economía robusta, o se requiere también un enfoque más colaborativo y diplomático? A pesar de su estilo impulsivo, existe una estructura más ordenada detrás de la retórica de Trump, liderada por figuras como Marco Rubio y respaldada por informes del Pentágono. La intervención en Venezuela no es un simple capricho, se enmarca en un plan estratégico dividido en 3 fases críticas para asegurar que el país sudamericano se alinee con los intereses de Washington. La primera fase es la de estabilización. Tras la salida de Nicolás Maduro, el objetivo primordial es evitar el colapso total del Estado. Aquí la intención es mantener el régimen en pie, pero bajo una tutela que evite el caos social y económico inmediato. Es un juego delicado donde las estructuras básicas de poder deben permanecer intactas hasta que Estados Unidos pueda tomar el control de la narrativa. Pero, ¿qué ocurre si esta fase se prolonga demasiado? ¿Podría haber un vacío de poder que dé lugar a un caos aún mayor? La segunda fase es la apertura comercial. En este punto, la estrategia se vuelve más pragmática. El interés de Trump es que Venezuela se convierta en un consumidor masivo de bienes y servicios estadounidenses. La liberación del país viene acompañada de una instrucción clara: el mercado venezolano debe abrirse prioritariamente a las empresas norteamericanas, desplazando influencias previas como las de China o Rusia. Pero, ¿qué pasará con las economías locales que han dependido de estas relaciones comerciales? ¿Se convertirá Venezuela en un campo de batalla económico entre potencias? Finalmente llegamos hasta la fase de transición democrática. Esta etapa es a mediano y largo plazo y no se espera que ocurra antes de 12 meses. Aquí el objetivo es cambiar la naturaleza del régimen de una dictadura a una democracia. Pero ojo, no se trata de una democracia cualquiera.
Se busca una democracia alineada que garantice la protección de los intereses estratégicos y económicos de Washington. Si el futuro gobierno venezolano no cumple con estas expectativas, la supervivencia del régimen actual podría prolongarse bajo nuevas formas de tutela. ¿Estamos hablando de una verdadera democratización o de una simple reconfiguración del poder? Un indicador clave de cómo avanzan estas negociaciones son los presos políticos. Aunque las cifras varían, se estima que hay entre 800 y 1,000 presos políticos en Venezuela. El gobierno tutelado de Delcy Rodríguez ha comenzado a liberar a algunos de ellos, pero esto se hace de manera selectiva. No se espera una liberación masiva inmediata, ya que esto podría socavar la estabilidad del régimen de transición. En cambio, esta liberación sirve como una herramienta de validación para Trump, demostrando que su método de presión está dando resultados concretos donde otros han fallado durante años. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no son liberados? ¿Se convertirán en mártires de una causa mayor? Sin embargo, la intervención en Venezuela no solo busca cambiar el rumbo del país sudamericano, también tiene como objetivo secundario, aunque terminal, el colapso del régimen de Díaz-Canel en Cuba. Históricamente, Cuba ha sobrevivido gracias a los acuerdos energéticos iniciados por Hugo Chávez, recibiendo petróleo a cambio de servicios profesionales y apoyo político. Al cortar este flujo desde Venezuela, Estados Unidos aplica una estrategia de asfixia indirecta a la isla. Pero, ¿qué implicaciones tendría esto para la región? ¿Podría desatar un éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos? Pero aquí hay algo interesante. Trump parece haber aprendido de los fracasos históricos, como la fallida Operación Bahía de Cochinos. En lugar de enviar tropas, está utilizando el poder económico y energético para forzar un colapso interno en Cuba. El régimen cubano podría intentar sobrevivir mediante métodos no legales, como barcos que cambian de bandera, pero estas medidas son inviables a mediano plazo frente a la vigilancia satelital y económica de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasará si los resultados no son rápidos? Existe el riesgo de que Trump cambie su estrategia pragmática por una más agresiva y directa sobre La Habana. Ahora cambiemos de escenario y viajemos al Medio Oriente. La situación en Irán en 2026 se describe como crítica. Con miles de muertos reportados y un apagón tecnológico total, el régimen de los ayatolás enfrenta su mayor desafío en décadas. Pero, ¿por qué es tan relevante Irán en este contexto? Irán no es solo un actor regional, es un pilar de la estabilidad mundial. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 30% del petróleo mundial, es una vía crítica. Un conflicto abierto en esta zona dispararía los precios de la energía a niveles catastróficos para la economía global. Además, Irán es un socio energético vital para el crecimiento económico de China. Cualquier intento de Estados Unidos de desestabilizar a Irán es visto por Pekín como un ataque directo a su seguridad energética. El destino del régimen iraní depende en gran medida de la lealtad de sus fuerzas armadas. Mientras no haya una fragmentación en los estamentos militares que decidan apoyar a los manifestantes, el régimen probablemente se mantendrá en pie mediante el uso intensivo de la fuerza y la represión mediática. Pero, ¿qué pasaría si las fuerzas armadas se dividieran? ¿Podría esto abrir la puerta a un cambio real en el régimen? Y mientras esto sucede, la gran pugna entre Estados Unidos y China sigue en aumento. El año 2016 se presenta como un periodo atípico, donde la guerra comercial ha escalado hacia una lucha por el control de territorios estratégicos y recursos críticos. Existen líneas rojas que China no está dispuesta a cruzar, y cualquier movimiento proactivo de Estados Unidos en áreas como Taiwán o el Mar del Sur de China podría desatar un conflicto directo. Incluso Groenlandia se ha convertido en un nuevo frente de tensión donde el interés de Estados Unidos por el Ártico no es solo una excentricidad territorial, sino un movimiento estratégico por el control de una zona rica en recursos y nuevas rutas comerciales. China, que se autodefine como un estado casi ártico, ha manifestado su desacuerdo, marcando otro punto de fricción. Y mientras todo esto ocurre en el ámbito internacional, países como Chile deben navegar estas aguas turbulentas. La política exterior chilena enfrenta el desafío de equilibrar sus relaciones con China, su principal socio comercial, y Estados Unidos, con quien mantiene una dependencia estratégica y de seguridad. El próximo gobierno chileno deberá encontrar una política exterior creativa y desideologizada para garantizar el desarrollo interno en un mundo que parece alejarse de las normas internacionales tradicionales. En conclusión,
conclusión, el año 2016 se perfila como un punto de inflexión. La combinación de un líder estadounidense que actúa sin filtros legales, una China que defiende sus líneas rojas con firmeza y múltiples crisis regionales crea un ambiente de volatilidad extrema. La estabilidad mundial hoy depende más que nunca de la capacidad de los actores secundarios para leer correctamente los impulsos de las grandes potencias y evitar ser arrastrados por el vendaval de la administración Trump. Así que, ¿qué opinas tú de esta situación? ¿Crees que Trump tiene derecho a intervenir en la política de otro país? ¿O estamos ante un acto de arrogancia sin precedentes? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis sobre geopolítica. Hasta la próxima.